Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bienvenida, bienvenido una vez más a otra sesión de lectura de tarot. Y en esta ocasión, bueno, vamos a hacer una lectura pues un poquito fuera de lo común. Vamos a hacer una lectura sobre un tema que pues a mí en lo personal me apasiona mucho. El tema de la ovnilogía, como diría ahí Salvador Frixero. A él no le gustaba llamar esto ufología, le llamaba ovnilogía. Ufología, para los que tenemos un poquito más pues la cercanía con el idioma inglés, y pues esto nos refiere a muchas cosas que están ocurriendo en la actualidad. Hay que tener mucha precaución, mucha visión y sobre todo tratar de comprender qué es lo que está ocurriendo en este momento en el mundo. Voy a darles un poquito de introducción de por qué voy a realizar esta lectura mientras estoy pues barajando aquí las cartas. Y esto va muy ligado a experiencias personales. Todo esto se remonta prácticamente al inicio de los años 90, cuando pues yo residía en la Ciudad de México, principios de los años 90, y en donde pues empezó a manifestar una oleada de objetos voladores no identificados, eh, que fue bastante impactante para la sociedad en su momento, para la sociedad mexicana, y sobre todo por la cuestión de los medios, en donde en algunos medios pues se les estaba dando realmente seguimiento a estas cosas de manera real, de manera genuina. En otros medios pues simplemente es increíble porque es real, lo increíble es real. Se estaban desvirtuando las cosas, se estaba manejando el hecho de que eran globos. Y me acuerdo en algunos noticieros descaradamente pues ponían globos, ¿no? Globos meteorológicos, globos de niños, globos de distintas naturalezas. Y a las personas pues les hacían pensar que era eso, ¿no? Que lo que estaban viendo eran globos, pero no. Recuerdo muy bien cuando esto ocurrió. Yo estaba en Ciudad de México, pues siendo realmente en lo personal muy escéptico a este tipo de cosas. Debo confesar que yo era completamente escéptico. Ese día que ocurrió lo que les voy a comentar, pues cambió mi visión completamente sobre la vida, sobre el universo y sobre lo que puede llegar a pasar, porque no necesariamente estos objetos tienen que ver con marcianitos y enanitos verdes y enanitos grises y ese tipo de cosas. No, pueden ser bastante diversas las razones por las que esos objetos aparecen. Eh, en la experiencia personal que tuve, bueno, y que he tenido, porque he tenido, puedo llamarle la fortuna de ver estos objetos. He tenido la fortuna de ver estos objetos en múltiples ocasiones, en lugares diferentes. Y eso pues me ha dado una idea realmente de, de cómo son realmente estas cosas. La verdad que no sé ni por dónde empezar. Pensé que iba a ser un poquito más sencillo empezar el video. ¿Por qué? Porque hay mucha tela de dónde cortar desde mi experiencia personal y desde lo que está ocurriendo en el mundo pues desde hace bastantes años. Comenzando por partes esenciales de la experiencia, pues regresando a los años 90 en Ciudad de México, principios de los años 90 fue cuando yo, obviamente con familiares, amigos, vecinos, pues tuvimos la oportunidad de ver estos objetos. Y fue una cosa impactante porque fue todo un circo realmente en los cielos, un circo en donde casi por 3 horas pues estuvieron observando estos objetos.
Algunos objetos pues tienen de los que percibimos en ese día, eh, fueron metálicos, como normalmente se ven en las películas o en los pósters, el tipo de salsera voladora, olla metálica. De hecho, reflejan la luz, hacen cosas bastante raras porque son capaces de subir, de bajar, de moverse inmediatamente a la izquierda, a la derecha, desaparecen en un lado y los ves al otro lado del cielo. Y bueno, y hacen un montón de cosas bastante extrañas. Hay otros objetos de ese tipo que son como tipo medusas, como si estuvieras viendo una medusa. Este es el primer tipo de objeto que yo vi. El típico platillo volante. Pero, como les comento, no se queda ahí la cosa, porque algunos de estos objetos parecen orgánicos. Parecen orgánicos. Y eso es lo que a mí realmente me impactó, porque en su momento pues yo pensaba que estos objetos solo eran eh, naves como las que normalmente se aprecian en las películas o en los libros de ufología o en las revistas, pero no. Algunos de esos objetos parecían seres biológicos, como medusas, como la típica medusa de mar, con la campanita y tentáculos. Bueno, algo parecido, pero en el cielo, a muchísimos kilómetros de altura. Ese día yo me estaba auxiliando con binoculares para poder ver un poquito mejor. Y es impactante porque esos objetos que se ven más biológicos cambian de forma. También parece que tienen una especie de luz interior. Son como una medusa, es lo más cercano a lo que yo podría explicarles sin complicarme tanto. Como un jellyfish, una medusa. Tienen luces por dentro, brillan, se hacen completamente transparentes, invisibles, se hacen translúcidos, se hacen de nuevo más brillantes, se ve que se materializan. Empiezan a navegar, hacen cosas rarísimas, desaparecen y aparecen en otro lugar. Los platillos volantes, por ejemplo, estos de este tipo, hagan de cuenta que bajan y luego inmediatamente suben, ¿no? Se disparan. O están aquí y de repente aparecen en este punto por acá. Y luego, así como en esta imagen, pues se mueven de forma simétrica. Digamos que dos para acá y luego otros dos para acá. Y es una cosa pues bastante impactante cuando se ve la primera vez. Algunos de estos objetos, cuando están muy, pero muy elevados, se ven como estrellas. Y ahí es en donde hay que pues tener un poquito de mejor capacidad visual, eh, o auxiliarse con algún telescopio o algunos binoculares, porque esos objetos a gran altura, como reflejan, pues sí se pueden llegar a confundir tal vez como con alguna estrella, ¿no? Con la estrella de la mañana o con estrellas vespertinas, matutinas, pero bueno, a plena luz del día y sabiendo todo lo que está ocurriendo, en esa ocasión hubo infinidad de objetos en la ciudad. Eh, yo calculo que al menos pude haber visto unos 50, 60 objetos diferentes haciendo ese tipo de maniobras, haciendo ese tipo de cosas. Cabe recordar que en esos años la sociedad en México, concretamente en la Ciudad de México, pues era como que muy escéptica, pero empezó a despertar a todo esto y empezaron a ver un poquito más hacia el cielo. Empezamos a ver un poco más hacia el cielo por la situación del eclipse que hubo en esa década, el gran eclipse de sol, que pues marcó a muchas generaciones en México y sobre todo en la Ciudad de México, porque pues son los eclipses de sol que se ven en ciudades, pues son muy escasos, no son un fenómeno que se pueda repetir tan fácil como los de luna. Entonces
Bueno, pues esa es la situación. Y a partir de ahí, pues muchas cosas para mí empezaron a cambiar. Empecé a ver la vida de una forma muy diferente. Empecé a cuestionarme precisamente, bueno, qué son ese tipo de cosas, ¿no? Eh, como les decía, no necesariamente tienen que ser eh, naves de seres que vienen de otro planeta, pero bueno, ahí hay una infinidad de teorías y de información que pues nos hace pensar que la verdad no sabemos nada. Muchas personas hablan de que estos objetos pues son el mismo ser humano que viaja a través del tiempo y que tiene esas manifestaciones de viaje a través del tiempo de la humanidad que viene del futuro y que va recorriendo el pasado. Otras personas pues hablan precisamente de viajes interdimensionales, ahora que ya se está comprobando que matemáticamente es posible eh, la coexistencia de universos paralelos. Otras personas hablan de tecnología de seres intraterrenos, de seres que pueden vivir dentro de la Tierra y que tienen pues esta tecnología. ¿Por qué? Porque hay muchos testigos a través de los años que han visto que estos objetos salen del mar o de los volcanes. Um, hay muchas grabaciones ya, afortunadamente, en las plataformas en donde se puede observar este tipo de fenómenos. Como les decía, en el volcán Popocatépetl, en Puebla, en México, hay infinidad de grabaciones de esos objetos entrando, saliendo y se manifiestan a cada rato, ¿no? Hace años hay un investigador por ahí, no voy a decir nombres, pero es un investigador mexicano, es un joven, es un youtuber, y siempre está denostando los fenómenos, ¿no? Y en su momento lo que él argumentaba era que no, que esos objetos no entraban al volcán, ¿no? Que no entraban al volcán. Digamos que tengo esto yo aquí y que esos objetos no entraban al volcán. Que esos objetos no entraban, ¿no? Como si si esto es el volcán, entonces que esos objetos no entraban, que esos objetos pasaban por atrás y que daban el efecto de entrar, ¿no? O sea, como si tuviéramos algo así y el objeto en lugar de caer por dentro se va por atrás y da la impresión de que está entrando, ¿no? Entonces esta persona, ese investigador, bueno, supuesto investigador, que ahora ya se hizo muy famoso, pues siempre se la vive diciendo ese tipo de cosas sin sentido. Lamentablemente el ser influencer pues es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque se ha verificado que realmente esos objetos sí entran al volcán y no únicamente en México, sino también en otros lugares se han visto ese tipo de objetos haciendo cosas muy similares. Pero bueno, eso ya es otra cuestión. Entonces hay que tener mucho juicio propio, sobre todo mucho juicio personal para cuando se están analizando este tipo de cosas, porque realmente pues no sabemos qué puedan ser. También cabe la posibilidad que sea tecnología terrestre, que sea tecnología humana que no se ha dado a conocer de manera pública. Recordemos que durante la Guerra Fría y la posguerra mundial, pues ya había aviones ultrasónicos que volaban en la estratosfera, ¿no? Con los fines de espionaje. Entonces, y eso no se reveló, esa tecnología no se reveló hasta años después. Entonces, podría ser que algunos de estos objetos, aclaro, algunos de estos objetos pudieran ser tecnología terrestre. Podría ser que un porcentaje de estos objetos pudieran ser tecnología alienígena. ¿Por qué? Porque también el fenómeno extraterrestre es real. Si nos pasamos si vamos de la cuestión de las naves a los contactados, donde también el mundo de los contactados por extraterrestres es inmenso y donde hay que tener bastante cuidado y bastante juicio
con esa información que se da, porque a veces es información pues que únicamente paniquea, es información que acaba siendo basura, y podría decirles que solo un 1 o un 2% de toda la información que procede de contactados extraterrestres pues realmente aporta tanto al fenómeno como a lo que realmente estas manifestaciones quieren decir o quieren expresar al ser humano. Entonces, bueno, por ahí hay mucha información. Hay muchos investigadores. Lo que yo sí podría comentarles que hay que tener también mucho cuidado con esa información. Hay que ser muy juicioso, hay que filtrar, hay que analizar, y a final de cuentas pues nos vamos a dar cuenta que nos quedamos con lo mínimo de todo lo que se dice, de todo lo que se habla y de todo lo que se ha escrito. Con esto no quiero decirles que haya mala fe en todas esas investigaciones, pero sí las investigaciones hay que hacerlas de forma muy científica para que no sean desvirtuadas, y sobre todo para que pues se consiga el objetivo real, ¿no? De saber realmente a lo que nos estamos enfrentando. Ahora, volviendo a mi experiencia personal, pues sí, el fenómeno es real, el fenómeno existe, hay muchísimas personas que están teniendo contacto. Muchos creen que el contacto va a ser van a bajar de la nave y te van a saludar y te van a decir, hola, ¿cómo está usted? Pues no. El contacto se está dando ya de manera mental, de manera telepática. En algunos casos sí se da el contacto del tercero o del cuarto tipo, que es el acercamiento físico con las personas que seguramente estas inteligencias, estas entidades, consideran que van a resistir tanto el shock mental, psicológico, emocional, cultural, y pues no van a colapsar, porque pues esto en definitiva debe ser un shock el enfrentarse a o presentarse, tener presente a algún personaje pues intraterreno o extraterreno. Ahora hay otras teorías en donde obviamente pues hablan de las dimensiones, como les mencionaba. No sabemos realmente, el punto es que se manifiestan, el punto es que son visibles, el punto es que hay demasiadas grabaciones que ya no se pueden difamar, ¿no? Antes el decir, uy, vi una nave, vi un objeto de X características, romboide, cilindroide, prismático, metálico, etéreo, bueno, pues era así como que sí, te daban la palmadita y te decían, sí, has estado, has estado alucinando mucho, pero pues ahora ya todo esto ha cambiado, ¿no? Ya todo el mundo tiene un teléfono en mano con una cámara, y ahora la alucinación pues ya no es de uno solo, es una situación que conlleva un alto grado de realismo, y bajo esa premisa del realismo pues es que vamos a realizar precisamente esta lectura para tratar de indagar un poquito más al respecto, y a sabiendas de que pues siempre a la mayoría de la población se le oculta la información por causas diversas. No siempre recibimos la información como debe de ser. Siempre hay una causa por la cual pues no se le da a toda la gente esa información. Entonces, lo que vamos a preguntar en esta ocasión, aquí les comento, tengo dos oráculos, un tarot de razas extraterrestres, que bueno, vamos a ver qué tal se comporta, un oráculo también ligado a las cuestiones extraterrestres, y un oráculo pues que está muy ligado a la cuestión de la psique del ser humano. ¿Ok? También vamos a utilizar pues un tarot normal, un tarot con la estructura de
de los 78 arcanos, tanto mayores como menores. ¿Ok? Y vamos a tratar vamos a tratar de visualizar qué es lo que está ocurriendo, qué son esos objetos que están levantando ámpula, que están siendo mencionados y que están diciéndonos que han sido derribados. Hay muchos canales de misterio, de personas serias que se dedican a hacer investigación y que afortunadamente pues están también aquí en la plataforma, en YouTube. No voy a decir tampoco nombres porque pues además ni necesitan publicidad. Pero sí son personas bastante dedicadas a la investigación, tanto mexicanos como españoles, que son los que normalmente veo con mayor frecuencia y que están pues ahí también ya dando información al respecto. Entonces vamos a empezar este proceso, vamos a empezar a barajar un poquito y vamos a preguntar pues qué es lo que está ocurriendo con estos objetos. Inicialmente vamos a tomar 9 cartas de cada uno de estos juegos de oráculos y de tarot. Vamos a tomar aquí 9 cartas y pues vamos a preguntar qué es lo que está ocurriendo con estas noticias y sobre todo con estos objetos que están pues ahí manifestándose y que pues nos están indicando que incluso hay unos que han sido ya derribados, aunque no hay evidencia, donde no se ve evidencia, además de que han estado ocurriendo cosas rarísimas con lo que está ocurriendo en Japón, con los cuervos, lo que está ocurriendo en Ohio con ese descarrilamiento de trenes que ha ocurrido ahí, lo que está ocurriendo en cuestiones de terremotos. Bueno, o sea, el mundo está que la verdad echa chispas, amigos. El mundo, la verdad que echa chispas. Entonces vamos a salirnos pues un poquito de la temática del convencional del tarot, que es el amor y la expareja, y vamos a ver qué nos puede decir en otros rubros de la vida. Así que bueno, pues esto es para ver, entender, comprender, visualizar y sobre todo saber qué nos tiene que decir sobre estos objetos pues que se han estado mencionando muchísimo por parte de gobernantes y por parte de medios de comunicación, ¿no? Esto está ocurriendo tanto en Canadá, Estados Unidos. Ahí están las notas. No tiene caso que yo hable al respecto. Ya está, hay mucha nota, mucho video, mucha información. Así que bueno, pues vamos a tratar de indagar un poquito más en esto. Perdón que mueva el mouse, pero es para que no se me pare la grabación. Así que bueno, vamos a ver. Como siempre, solicito la asistencia de vamos a ver, amigos, ¿qué nos dice esto? Ahorita vamos a usar este otro deck y ahorita también vamos a usar este otro. Vamos a ponerlos aquí. En la cuenta repetimos para ver, entender, comprender, visualizar, sobre todo saber qué es lo que está ocurriendo en estos momentos con esos objetos. Como siempre, solicito la asistencia de
Vamos a ver, chicas, chicos, ¿qué nos dice esto? Vamos a ver, miren. Ok. Ok. Wow, miren. Miren lo que les decía. Lo que les decía exactamente, miren. Maremotos, terremotos, volcanes, objetos que caen, objetos que están siendo derribados por otros elementos como son la fuerza aérea. Miren nada más. Ok. El hombre invisible. Volcanes. Volcanes, miren. Oh my God. Oh my God. Ya salió algo aquí. Impactante, miren. El hongo atómico. El hongo atómico que está ligado. Oh my God. Nada más y nada menos que al apocalipsis, miren. Esto era algo que me imaginaba que iba a ocurrir, algo que me imaginaba que iba a salir. A ver, vamos a tomar un poquito más porque esto se está poniendo interesante. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a tomar otra línea de 3, ¿va? Y la carta de la parte final del mazo. Oh, ok. 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 Y la carta de la parte final. Ok. Bueno. Pues hay algo aquí bastante interesante si empezamos a ver los mensajes. Empezamos a ver los mensajes. Primero vamos a analizar por iconografía. Entonces, miren, creo que se está abriendo aquí una caja de Pandora. El ser humano ya abrió la caja de Pandora. Está descubriendo, fíjense, la humanidad está descubriendo el mundo de las estrellas. Miren nada más. ¿Cómo ya nos está hablando esto? La luz se empieza a hacer presente. Se está abriendo esa conexión estelar con el ser humano. Se están destapando muchas cosas. Esto obviamente nos habla también de la desclasificación de pues documentos y de evidencias. Se está abriendo la caja de Pandora, se están abriendo las evidencias, se está aperturando la humanidad a esa conexión estelar. Miren cuántas estrellas hay ahí. Esto nos habla, este oráculo, de encontrar algo valioso, descubriendo algo que es valioso, cosas que están antiguas, un tesoro oculto, o situaciones nuevas que son modernas, que sugieren que el camino de la vida en la que estás vas a tener un aprendizaje importante acerca de ti o de una situación o de una relación. Entonces, pues sí, esto nos habla de que estamos ya realmente empezando a tener esa conexión estelar. Se está aperturando definitivamente la gente a este tipo de experiencias, a este tipo de cosas que ya son más que evidentes, como bien lo estábamos comentando hace rato. Esto ya es más que evidente, o sea, esto ya no se puede ocultar, ya se destapó, ya se destapó el cofre, la caja de Pandora, y ahora pues no va a haber quien lo cierre. De hecho, ya no se va a cerrar, porque la evidencia va a ser tan fuerte, la evidencia va a ser tan, pero tan fuerte que
ya no se va a poder, ya no se va a poder cubrir todo esto. ¿Ok? La siguiente carta nos habla de las flores. Si las flores se manifiestan en un sueño, son especialmente un símbolo de confort, de belleza, de amabilidad, de amor y de gusto. Entonces, aquí ya nos habla un poquito de que estamos atravesando, obviamente, situaciones y tiempos bastante convulsivos. La humanidad está atravesando situaciones bastante convulsivas. Y yo creo que estas manifestaciones y estas apariciones pues vienen a traer mensajes importantes. Ahorita lo vamos a ir viendo con los otros oráculos. Vamos a ir clarificando un poquito lo que va apareciendo aquí. No sé qué tan extenso vaya a quedar esto, amigos. Ya llevo media hora como perico hablando. Pero bueno, vale la pena entrarle con todo y entrarle a detalle. Esto lo estoy grabando, no está en vivo, está grabado. Y el motivo de que lo estoy grabando es precisamente por eso, para evitar algún tipo de detalle o problema técnico, porque no sé hasta dónde va a llegar esto. ¿Ok? Creo que vale la pena. Tiene mucho que no hago una lectura del fenómeno ovni. Normalmente cuando hago este tipo de lecturas, pues las hago de manera privada. Las hago a nivel personal, introspectivo. Normalmente no comparto este tipo de lecturas por la temática, pero creo que llegó el momento en el que esto va a ser entendido y comprendido y asimilado por muchos de ustedes. Entonces, a todo aquel que esté del otro lado de la pantalla y que les esté dando un poquito de información que ustedes consideren importante, pues va a ser correcto esto. Miren la siguiente carta. Ay, Dios mío. ¿Ya vieron? Ya el oráculo ya nos respondió. La siguiente carta, miren. La acabo de ver ahí. No la había visto. Ahí está la siguiente carta, miren. Ay, ay, ay. ¿Y qué es? Aliens and Robots. Extraterrestres y robots. Ahí está, miren. Los aliens y los UFOs significan también una cuestión de confrontar con la realidad. Entonces, miren, o sea, wow. Wow, wow. Aquí están dos cartas bastante fuertes. Miren, esto para muchos de ustedes que seguramente si están viendo este video, es porque siguen el fenómeno, han estudiado el fenómeno o porque de alguna forma son investigadores o no se conforman con lo que normalmente se les dice. Normalmente cuando aparecen las naves es cuando hay un riesgo de guerra nuclear. Esto no lo digo yo, está ya súper confirmadísimo. Hay muchísimos documentales, muchísimos libros que hablan al respecto de la crisis de misiles en Cuba. Normalmente las naves se ven cerca de los lugares en donde hay manejo de radioactividad, como son plantas nucleares, nucleares eléctricas, etcétera, etcétera. Hay de hecho documentales de cadenas de televisión importantes que hablan precisamente de que las naves desactivan bombas o misiles. Esto no se los digo yo, esto ya está, ya no les tengo que traer la evidencia, o sea, la evidencia está ahí afuera y es cuestión de rascarle tantito y ahí lo van a encontrar. Entonces, esto ya nos está hablando mucho. Ahorita vamos a ir hacia ese aspecto, porque esta carta viene de aquí. Entonces, pues esto está ligado ya al apocalipsis, amigos, a los desastres, como les estaba diciendo. Todos estos desastres que estamos teniendo, pues de alguna forma ya nos está indicando que lo que son terremotos, inundaciones, incendios forestales, provocados o no provocados por el hombre, explosiones de bombas, accidentes, etcétera, etcétera, pues es nuestro pan de cada día. Entonces, esto ligado con la presencia de esta otra carta, pues ya nos está hablando del
de lo que en los libros sagrados pues se conoce como el final de los tiempos o como el Apocalipsis. El Apocalipsis. Entonces, fíjense, yo soy el primer impactado con esta situación, el primer sorprendido, porque normalmente cuando algunos grupos religiosos o ciertas personitas religiosas tocan a mi puerta y me llegan con el rollo del apocalipsis y el fin de los tiempos y shalala, 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 pues es así como que sí, ande buena mujer, ande buen hombre, tenga buen día, pero deje de molestarme. Pues esto ya nos está cambiando la perspectiva, amigos. Esto definitivamente ya nos está cambiando la perspectiva. Voy a quitar la barra negra. Vamos a quitar esa barrita negra. Ok. Y esta carta la voy a poner un poquito abajo por la gráfica que tiene. De hecho, la vamos a tapar un poquito y cuando sea necesario la descubro. Ok. Sí, tiene una gráfica un poquito, pues muy de pareja. Pero para que no haya bronca la vamos a tapar ahí tantito y continuamos. Entonces les decía, esta lectura con este oráculo está siendo bastante clara, súper claro. Yo siento que estas entidades, por lo que estoy viendo aquí en la lectura, pues vienen para traer definitivamente un mensaje de paz, un mensaje de equilibrio, que haya un florecimiento, que haya un poquito más de calma, que haya un poquito más de transmutación, que tengamos aquí un mensaje que nos hable de reflexión interna, es lo que las flores significan. Entonces, yo creo que todo esto va a confrontar a muchas de las personas, a muchos de los miles de seres humanos que estamos en el planeta, millones, nos va a empezar a confrontar primero con nosotros mismos y después con esos conceptos de la vida. Nos va a empezar a confrontar con nosotros mismos y con esos conceptos de la vida. El hecho de que esta carta se manifieste prácticamente al final, quiere decir que el contacto físico, el contacto real, cuando estas entidades o estas naves bajen ya en 3D de forma física y sean tangibles y los podamos tocar como nosotros carne y hueso, pues va a ser ya en el último momento, en la última instancia. Como les decía, el contacto en este momento parece más que nada telepático, psicológico. Vamos a ver la siguiente carta que tenemos aquí. Esta carta que habla de insectos, víboras, 100 pies, 1000 pies, arañas. Miren qué cosa tan rara salió. Era lo que menos esperaba ver aquí. Insectos y reptiles. Dentro del reino animal, los reptiles y los insectos llevan una carga simbólica bastante fuerte, que a veces puede ser bastante negativa. Un reptil puede indicar frialdad emocional o posiblemente una situación en una relación de la cual te puedes beneficiar de manera racional más que emocional. Fíjate, insectos y reptiles. Esto yo lo ligo dentro de lo que es este fenómeno con las razas insectoides y reptilianas. Aquí hay que tener mucho cuidado con esto porque la palabra pues ya nos lo dice todo, ¿no? Insectoide y reptiliano. Insectos y reptiles. Entonces, estos objetos que seguramente estamos, de los que estamos hablando y que han aparecido en las noticias últimamente, pues nos llevan a esta situación de razas insectoides reptilianas. ¡Wow! No lo había visto desde esa naturaleza. Vamos con la siguiente carta, porque esto se va a extender mucho, chicos. Y más como leo yo. A ver, vamos a ver por qué aparece este hombre invisible. El hombre invisible, miren nada más. Superhero and Powers. Oh, ok. Superhero and Powers es lo que nos habla esto.
esas situaciones donde hay superhéroes o situaciones mágicas son típicas de... Ay, 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 ay. Esto habla realmente de que no va a ser muy positivo el encuentro que vamos a tener. De hecho, esta carta ya me está preocupando porque esta carta nos habla mucho de darnos cuenta de que nos estamos enfrentando con fuerzas malevolentes, con habilidades supernaturales. Voy a tratar de que la cámara lo enfoque para que lo vean. Fuerzas malevolentes. Ahí se menciona telepatía, visión de rayos X, clairvoyance, que es la clarividencia. Y como les decía, el mensaje va a ser telepático con estas personas, pero realmente creo que aquí hay una advertencia, aquí hay una verdadera advertencia de lo que va a ser. Esto habla de la conexión que va a tener el ser humano con estas entidades. Como les decía, desde el principio esto ya está ocurriendo desde hace mucho tiempo con las personas que son hipersensibles, que son sensitivos y que tienen pues el don de la clarividencia, la videncia, la telepatía. Recordemos que el ser humano pues es una cajita de muchas cosas que desconocemos también de nosotros mismos. Aquí esta carta es bastante interesante por lo que nos dice. Sí, la parte donde dice que estamos enfrentándonos a fuerzas malevolentes. Se los voy a mostrar. Aquí está. Malevolent forces. En esto nos habla mucho de los sueños, chicos. Esto indica que a partir de la presencia de estos objetos, a muchas personas se les va a empezar a manifestar. Muchos que son contactados seguramente van a tener que seguir con el contacto o se les va a afianzar ese contacto, y gente común y corriente, gente de la calle, como tú, como yo, ciudadanos de a pie, pues vamos a empezar tal vez a tener ese tipo de contacto a través de los sueños, a través de la telepatía, a través de la meditación, a través de la canalización. Se vienen cosas importantes en donde obviamente, como siempre les digo, el hecho de que las personas sean contactados o no, bueno, eso es lo de menos. El hecho aquí es, y lo más relevante es saber con quién estás contactando, ¿no? Muchos contactados lo dicen a veces con orgullo. Uy, yo soy contacto extraterrestre. Uy, yo hablo con fulano, yo hablo con sutano. Pero, pues eso qué, o sea, realmente, como dice por ahí alguien, ¿no? Por el fruto conocerás al árbol, y hay que tener aquí mucho cuidado con quién o cómo y para qué y por qué se están dando esos nuevos contactos en lo que es esto previo a una situación que estamos observando aquí, apocalíptica. Vamos con la siguiente carta, especialmente por lo que se manifiesta aquí: insectoides y reptiloides, insectos y reptiles. Vamos aquí con lo siguiente, social media. Lo que les decía, las redes sociales, social media, los medios de comunicación y las redes sociales que van a jugar un papel determinante en todo lo que viene. Miren, y era lo que les decía, incluso aquí menciona el mismísimo YouTube. Miren nada más. Ahí está el mismísimo YouTube. Facebook, Instagram, YouTube. Vean. Era exactamente de lo que estábamos hablando antes de hacer la lectura. Estos medios son pues ya el escaparate para todo este tipo de información que no vas a ver en los medios convencionales. De hecho, es
Esa es parte del éxito de las redes sociales que se acaban de mencionar, especialmente de esta plataforma YouTube. ¿Por qué? Porque aquí vas a encontrar la información que no vas a encontrar jamás en los medios convencionales. Y esto pues nos lo está confirmando. Mira, las redes sociales, la comunicación en línea es prácticamente ya un inserto en la vida social. Ya no podemos escaparnos de las redes sociales y sobre todo no nos debería de sorprender que las personas pues estén ya bastante integradas a todas estas cuestiones del social media, como forma de comunicación, como forma de descubrimiento, como forma de conocimiento en general. Esto pues ha aperturado el horizonte de conocimiento de muchas personas. Aquí también hay que tener mucho cuidado porque como todo esto es un escaparate, la red social nos está llevando directamente a esa información. Hay mucha información que es relevante y irrelevante, pero también que puede llegar a ser falsa en cuanto a este tipo de fenómenos. Yo veo por ahí muchos canales donde hablan pues contactados, personas que alegan tener contacto y en donde empiezan a decir cosas que son bastante raras, bastante choqueantes. Pero bueno, hay que tener, como les digo desde el principio, el juicio, hay que tener la capacidad de juicio y sobre todo hay que tener la capacidad de análisis para lo que viene, para lo que se viene y para lo que nos vamos a tener que confrontar, porque esto ya es una realidad, como les decía desde el principio, que ya no se va a callar, una realidad que cada vez va a ser más evidente. Esto que está apenas empezando a abrirse, cada vez va a empezar a dar más de qué hablar, va a empezar a dar cada vez más información, más conocimiento. El ser humano está pasando un umbral que nunca se había cruzado y que pues va a ser toda una revolución. Como decía por ahí un investigador bastante serio, un investigador mexicano, mucho de todo esto se va a medir en tiempos de antes del contacto y después del contacto. Esto va a ser verdaderamente un hito en la historia del ser humano. Y bueno, pues vamos a continuar. Ahorita no quiero extenderme, pero es que la lectura realmente me está impactando. Esto me está impactando. Ya por el simple hecho de que, vean, nada más, dentro de todo este bonche de cartas, vean las cartas que la misma sincronía del universo nos está poniendo en la mesa, ¿eh? O sea, vean cuántas cartas son y las cartas que nos está mostrando, que son pues verdaderamente impactantes. Entonces vamos a continuar. En este caso, la siguiente es, vamos a ver qué dice, el actor y la celebridad. Mira. Fíjense que habla mucho precisamente de lo que les estaba diciendo, de los actores y de las celebridades. Ya entendí de qué se trata esto. Habla de las personas que van a aparecer en la televisión. Habla de los nuevos profetas, ¿Por qué? Porque observen la lectura. Por un lado nos está llevando a las redes sociales donde la información se maneja de una forma un poco más libre, pero también al mencionar después del social media o de las redes sociales a los actores y a las celebridades, nos habla del factor de la televisión, de las películas, del cine y de todas esas plataformas que son un poco más tradicionales, en donde seguramente se va a empezar a tocar toda esta dinámica del fenómeno. Y esto me recuerda muchísimo lo que vi hace unos días. Bueno, de hecho tiene como 2 días. En donde un investigador español habla precisamente de las coincidencias
que tienen el fenómeno ovni dentro de una película que se llama White Noise, ruido blanco, y lo que ha ocurrido en los Estados Unidos, en Ohio. Ahí les dejo el dato para quien quiera profundizar en esto. Ahí chéquense esa película. Y esta carta nos habla precisamente de eso. Esta carta nos habla de lo que también se va a mostrar en la televisión. Seguramente hay que tener un poco más de cuidado con lo que se dice en la televisión, porque la información es mucho más controlada, pero también en la televisión se le va a dar cabida a toda esta situación del fenómeno. Gente que va a aparecer en la tele, gente que va a transformarse en estrella de televisión de la noche a la mañana, gente que va a hablar sobre el fenómeno, seguramente contactados, profetas nuevos, falsos profetas, como se menciona también en algunos libros sagrados, y en donde aquí pues se va a estar montando y se nos va a estar dando información. Van a aparecer gurús, los nuevos gurús del fenómeno, gente que va de alguna manera a tener un contacto real o un contacto falso, no lo sabemos. Gente que va a tener un contacto y un impacto tanto positivo como negativo en la sociedad y en la humanidad a través de este lanzamiento que se va a dar en esas plataformas tradicionales. Entonces, mucha información, hay que tener cuidado de cómo se va a seguir dando, quién nos la presenta, cómo nos la presenta, por qué nos la presenta, si los contactados, que yo creo que en realidad la mayoría de contactados sí lo son. Yo creo que hay un mínimo porcentaje de contactados que no lo son, pero que se alucinan que son contactados. Yo digo que la mayoría de gente que alega ser un contactado sí lo es. Aquí de nueva cuenta vuelve a la misma situación, saber si esas personas son realmente genuinos en lo que dicen o son manipulados o son utilizados. Ahí como voceros de hay que tener mucha precaución. La siguiente carta, vean nada más, nos habla del agua. Esto sin voltearla todavía porque no sé qué es, este oráculo no lo uso mucho. Me hace pensar en el deshielo, miren. Esto nos habla del deshielo, del agua, el agua que se está transformando pues también en una cuestión de vida o muerte. Vamos a ver de qué habla. ¿Sí? Agua. Es la carta del agua, miren. La carta del agua. Vamos a ver qué nos dice para entender un poquito más lo que nos va a mencionar el oráculo respecto a este fenómeno. Y nos dice, el agua es un símbolo de estado emocional en asociación con el cambio y el flujo de cambio. Bueno, aquí nos habla directamente de estos cambios que estamos atravesando y que vamos a seguir atravesando. Nos habla de nuevos comienzos, efectivamente. Cambios que va a tener la humanidad hacia nuevos comienzos. Y estos cambios lamentablemente están ligados al apocalipsis, como lo estamos viendo en la siguiente carta. Ok. Sí, aquí nos habla pues realmente de cambios y transformaciones emocionales, pero también de un factor real como es el cuidado del agua. Esto está conectado. Todos estos cambios que está enfrentando la humanidad y que nos llevan directamente a esta cuestión apocalíptica, pues yo creo que no se deben de ignorar. Efectivamente nos está hablando del cambio climático. El cambio climático que también va a ser un factor muy importante ligado a todo este fenómeno y en donde seguramente va a haber una situación o una conexión directa del fenómeno ovni ligado al cambio climático. No lo sé, estoy empezando a recibir el mensaje en el sentido de que esto puede significar que estas entidades, como siempre, pues algunos de ellos vienen en ayuda y en rescate del ser humano, pero definitivamente no todos. Como les explicaba, siempre que se manifiestan esas naves en los volcanes es porque pues aparentemente apaciguan el volcán. De otra manera, yo creo que
bueno, ya sabemos lo que ocurre cuando un volcán se pone crazy, locochoncito, así como el Vesubio. Y bastantes años después todavía encontramos vestigios de esas catástrofes. Entonces yo creo que a nadie en ningún lugar del mundo nos conviene en este momento que haya eh, bueno, aquí hay más información. No sé si extenderme o no, pero como les decía, eh, sí, no nos conviene que haya erupciones volcánicas, pero parece que se van a empezar a detonar. ¿Ok? Y ahora, pues sí, llegamos al apocalipsis. Esto que está aquí, vean. Wow. Pues habla, en realidad vamos a verlo de la forma optimista. Esta lectura no quiero que se tome como algo alarmista. Esta carta, iba a decir arcano, pero no es un arcano. Bueno, técnicamente en el argot del tarot sí lo es, pero no es una carta de tarot, es una carta de oráculo. Entonces, pues sí nos habla de escenarios apocalípticos que sugieren cambios drásticos, físicos, emocionales, que están teniendo lugar pues, en la vida del ser humano, en la humanidad. Nos habla de situaciones que necesitan modificarse de manera urgente y que nos traen pues una enseñanza, ya sea que nos guste o no. También esto nos confronta con nuestro valor, nos confronta con el valor hacia la vida y hacia estos cambios. Fíjense nada más. Entonces, habla precisamente pues de revalorar la vida. No necesariamente que vayamos a tener ahí una situación de cataclismo nuclear, que bueno, ahí tocamos madera, que eso nunca ocurra. Pero, pues recordemos que estamos también aquí en tiempos convulsivos, tiempos violentos, lo que ha ocurrido en Europa, lo que ha estado pasando en ciertos países. No puedo ser tan claro por la cuestión de la censura en YouTube, pero ustedes saben que hay desde hace tiempo un conflicto entre dos países, ¿ok? En Europa. Entonces, pues bueno, esperemos que esto no vaya más allá y sobre todo que pues que esta carta signifique únicamente el hecho de la adaptación a todas estas situaciones de cambio que vienen, cambio tanto a nivel planetario como a nivel ecológico, como a nivel social, como a nivel informativo, como a nivel de la psique humana y sobre todo pues del contacto, porque esto tiene mucha facha, ya la lectura tiene mucha cara de que el contacto se va a seguir extendiendo. El contacto se va a seguir extendiendo. Entonces, con esta lectura, así como está, sin ir más lejos, amigos, eh, definitivamente me hace pensar que esos objetos que se han derribado, que se menciona que son de nueva cuenta globitos, pues no son globitos, no son globos, son cosas que están ahí ya, miren, listas, más que listos para entablar esa comunicación y esa apertura. Vean cómo combina esto. Vean cómo combina esto. En el campo de las estrellas. Cómo combina esto. Entonces, esto que nos están diciendo no son globos. No son globos, amigos. No son globos. Ok, continuamos. Aquí hay otra carta que habla de la cuestión sensual. No la voy a mostrar por cuestiones de pues para que no haya problemas en el video. Y esta carta nos habla un poquito más de un deseo de una conexión mucho mayor a nivel íntima entre los seres humanos. Fíjense nada más. Esto nos sugiere una necesidad tanto psicológica, de crecimiento psicológico y autodescubrimiento, que eso es a final de cuentas lo que va a provocar el contacto. Vean, crecimiento psicológico y autodescubrimiento. Psychological growth and self-discovery. ¿Ok?
Entonces, esto que vamos a tener a través de la comunicación telepática, pues indica que el ser humano va a empezar a evolucionar en el aspecto de su propia psique. Hay humanos que van a empezar a trascender la tercera dimensión, a la cuarta, a la quinta. Esto va, obviamente, a abrir un umbral nuevo. El ser humano va a atravesar esa puerta después de tantos tumbos, después de tantas caídas y levantadas. El ser humano finalmente va a atravesar esa puerta hacia un conocimiento mayor. Miren, vean el nuevo conocimiento al que el ser humano se va a confrontar. Aquí todos estos cambios están, pues digamos que ocurriendo, ya sea a nivel kármico, a nivel de planeación universal, precisamente porque el ser humano va a tener que evolucionar hacia esas nuevas dimensiones de conocimiento. Vean nada más cuánto conocimiento todavía le falta al ser humano descubrir en cuestiones de toda índole, de naturaleza espiritual, metafísica, ocultista, en física, en química, en matemáticas, en cuestiones del conocimiento del átomo, de las ciencias puras, matemáticas, etcétera. O sea, aquí toda esta situación que estamos teniendo nos conlleva, obviamente, a que esto, pues, es un plan o algo que ya está trazado por el destino. Todos, la mayoría de religiones, la mayoría de filosofías, tanto metafísicas como ocultistas, mencionan la cuestión de la liberación, del crecimiento, del encadenamiento del ser humano. Esto es muy arcano 15, la liberación del encadenamiento del ser humano, en donde el ser humano se desprende de sus vicios, de las cuestiones mundanas, terrenales, evoluciona y entonces se empieza a transformar en un ser mucho más espiritual, en un ser de mucho más conocimiento. Wow, 1 hora tenemos aquí hablando. Espero que lo vean completo, ¿eh? Ahí me dejan en los comentarios. Llegué a la media hora, llegué a los 40 minutos, llegué a la hora, llegué a la hora y media. Ahí me dejan hasta dónde lo han visto, porque esto pues se está poniendo bueno. Yo la verdad estoy viendo cosas aquí que me están poniendo la piel de gallina por lo explícito y lo contundente que se está manifestando. Vamos a ver concretamente de qué es esta carta. Los accidentes, fíjense nada más. Habla del despertar hacia la vida. Despertar hacia la vida real. Esto no significa que vayamos a tener accidentes, obviamente, sino que nos habla de un mayor nivel de vigilancia que se requiere para alcanzar los objetivos que nos estamos planteando. Esto puede ocurrir a algún nivel tanto psíquico, emocional. Esto podría sugerir también evitar algo a lo que no nos queremos confrontar, pero que vamos a acabar haciéndolo. Pero en definitiva, el mensaje de esta carta nos habla precisamente de ese despertar hacia la vida. Aquí nos lo dice, se los voy a mostrar. Ese despertar en la vida. Entonces, todo esto, Waking Life. You are an alert to in Waking Life. Todo esto que estamos viendo aquí, amigos, realmente tiene mucho que ver con ese despertar del ser humano. A veces no se puede despertar si las cosas son muy plácidas, si las cosas son muy tranquilas. Y aquí está. El conocimiento secreto. Unfamiliar, secret or unused room. Y esta carta nos habla de que va a haber un antes y un después de entrar a esa habitación. Este tipo de cuartos nos hablan de aspectos en donde pues estamos
excluidos, pero vamos a ser incluidos. Este tipo de cuarto, que a veces están cerrados y que son secretos, indican la posibilidad de la transformación personal en áreas que no han sido exploradas previamente. La llave o la interpretación de esto nos lleva a pensar que hay un aspecto de nosotros mismos que no se ha desarrollado o que no se ha descubierto. Entonces, pues sí, nos está hablando ya de este conocimiento, de la llave del conocimiento, que seguramente estas entidades van a traer, que seguramente el mismo desarrollo o la inercia de todo esto que está ocurriendo, pues se nos va a manifestar. Es muy notorio que esto va a traer definitivamente un conocimiento bastante importante al que pues yo creo que todas las personas van a poder acceder, pero muy pocos van a empezar a poder desarrollar. De hecho, todos van a evolucionar, todos vamos a evolucionar. Aquí el problema es que ¿cuándo? ¿No? Hay gente a la que le lleva vidas esa evolución, hay gente que lo asimila el conocimiento muy rápido, pero bueno, eso ya es cuestión interna de cada uno. Las siguientes dos cartas son estas, y con esto terminamos con este oráculo. Las siguientes dos cartas son estas. Y vamos a ver. Habla de la muerte, amigos. Ay, 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 ay. De la muerte. Y esto, pues lo puedo interpretar de dos formas. Antes de leer la parte posterior de la carta, esto lo puedo interpretar de dos formas. Que el ser humano, el arcano muerte como tal, el arcano sin nombre, siempre nos refiere a esa gran transformación, el renovarse o perecer, a los cambios que son inevitables, a las transformaciones que llevan a la oruga, a esa bella mariposa, a la transformación trascendental, en donde para poder seguir el camino hay que dejar completamente atrás todo lo que se es, toda la piel, todo lo que uno es, para poder evolucionar, dejar el vehículo físico, mental, emocional atrás para armarse de otro nuevo vehículo físico, mental, emocional. Habla precisamente de la evolución. También habla concretamente de las vidas pasadas, las vidas futuras. Vamos a ver qué es lo que nos dice aquí. Contrario a la creencia popular, esto es un augurio en el sentido de que alguien como tú o alguien cercano va a evolucionar. Los sueños acerca de la muerte o las conexiones con la muerte son un signo positivo de cambio, que era de lo que les estaba hablando. De dejar precisamente, de desprenderse del pasado para moverse adelante. Sí, ese es el significado típico de la muerte. Vamos a ver si hay algo más interesante que podamos conectar con el fenómeno ovni. Ok. Nuevas fases de vida. Nuevos comienzos de vida para la humanidad. Evolución en las relaciones de los seres humanos. Y la transformación a fases de la vida que necesitan terminar para poder comenzar una nueva. Pues sí, creo que el ser humano se va a tener que replantear muchísimo. Esto es dejar atrás todo lo que el ser humano es, todo lo que sabemos, para poder asimilar el contacto y lo que estas inteligencias nos van a traer. En ese sentido, vamos a poner un ejemplo. Si esto nos habla precisamente de dejar atrás todo lo que somos, el primer punto que se me ocurre que podría transformarse en una limitante es el aspecto religioso. Porque en el aspecto religioso, el dejar atrás todo eso o abandonar todo eso, a mucha gente le va a dar el patatús, ¿no? Muchos van a empezar con el rollo de que no, es que Dios tiene muchas moradas, muchas casas y tiene muchos hijos. Bueno, ese tipo de cositas que obviamente pues no se discuten, pero
aquí hay que ir un poquito más allá y con la lógica y la razón. Esto va a confrontar al ser humano con el hecho de que lo que estas personas o estos entes o estas entidades o estos seres tengan como concepto de Dios, obviamente pues puede no ser lo mismo que en la Tierra se maneja como un concepto de divinidad o un concepto de Dios. Las conexiones que ellos tengan con la divinidad o la forma en la que ellos conecten con la divinidad puede ser muy similar o muy diferente a la que el ser humano tiene, a la que el ser humano maneja. Y como tal, esto pues nos puede llevar a la confrontación de decir, bueno, para adoptar o para aprender estas nuevas formas de conocimiento que tenemos aquí, que pueden ser bastante incompatibles con las del ser humano, no vas a poder avanzar ni evolucionar si se siguen con los dogmas o con las creencias del pasado en el ser humano. Por muy modernas que sean esas doctrinas, dogmas o conocimientos, pues van a ser cosa del pasado para lo que el ser humano tiene que aprender, para lo que el ser humano tiene que desarrollar. El no ser capaz de desprenderse de estos dogmas, de estas doctrinas, de conocimientos arcaicos, que repito, por muy modernos que sean esos conocimientos y esas ideologías en el planeta Tierra, seguramente para estas entidades o para adquirir este conocimiento, pues esto va a ser súper arcaico. Y para poder precisamente adquirir, interactuar, dialogar, conocer y sobre todo interactuar con estas entidades futuras que, bueno, que ya están aquí en presente, pero que esto se va a dar más en el futuro, no sé. Podría ser, ahorita vamos a hacer un estimado de tiempo, cuando se podría dar el contacto real, físico, 3D con estos seres. Pero repito, para que esto se dé, hay que desprenderse de muchas situaciones. La tecnología que ellos manejan obviamente va a ser chocante con la que tenemos. Aquí los científicos van a decir, bueno, es que esto no es posible, pero para ellos sí es posible. Y si tienes la forma de pensar de un científico actual y moderno en planeta Tierra, siglo XXI, pues esto va a ser súper arcaico para estas personas, para estas entidades. Entonces, todos y todas en el planeta Tierra vamos a tener que renovarnos, que dejar atrás nuestras cuestiones arcaicas, aperturarnos de mente para poder tener ese nivel de conciencia, de lógica y de razón que nos permita interactuar y aprender, quien guste hacerlo, sobre lo que se nos va a presentar como nuevos conocimientos en el futuro. Sí, desde el científico hasta la persona más que se pueda catalogar ignorante en el planeta Tierra. Ignorante en el sentido de no tener cúmulo de conocimientos como un científico, ¿no? Van a tener que reformar, dejar atrás todo con mente abierta para poder evolucionar. Y finalmente la carta que tenemos aquí, Aliens y Robots. ¿Por qué robots? ¿Por qué robots? Porque se han cuestionado y se ha manejado que para que estas entidades puedan viajar en el tiempo o en el espacio grandes distancias por grandes periodos de tiempo, aunque se viaje a años luz, muchos alegan que los tripulantes pueden ser robots, inteligencias artificiales o seres mecánicos, autómatas. Muchos consideran que los tripulantes de estas naves son autómatas, inteligencias artificiales o robots. Por eso nos lo menciona aquí. ¿Ok? Por si se lo estaban cuestionando. ¿Por qué aliens o robots? En algunos casos, seguramente sí estaríamos hablando de seres vivos que no sean robots, como se ha dado con los contactados, ¿no? Muchos contactados que, bueno, ya no voy a mencionar nombres, pero muchos casos de contactados reales, especialmente el contactado en Suiza, Billy Meyers. Su contacto fue completamente físico, real. Ahora vamos a ver qué nos dice esta carta, a ver si hay algo que podamos conectar con nuestra lectura.
Ok. Bueno, pues habla muchísimo de lo que hablábamos hace rato, de la conexión primero que tenemos que tener con nosotros mismos y de cómo vamos a conectar con estas entidades. Ahora, bueno, aquí si tenemos un estimado de cuándo puede ocurrir esto, vamos a ver si hacemos un estimado. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A ver, si nos damos en 14, bueno, 14 días sería demasiado pronto, 14 semanas, puede que ocurra algo importante a partir de este momento. Esto está siendo grabado el 17 de febrero del 2023. Aquí lo digo para que no haya complicaciones en cuanto al tiempo. Recontamos 1, 2, 3, 6, 9, 12, 13, 14. Sí, 14 días, 14 semanas, 14 meses, 14 años. Hay que estar muy pendientes del número 14 porque es en donde se ha manifestado el contacto contundente, el contacto físico o el contacto real. Esta carta también habla mucho de lo que he escuchado que hablan muchos contactados. Muchos contactados están hablando de la abducción masiva de seres humanos para rescatarlos de las catástrofes naturales o catástrofes creadas por el hombre que se avecinan. Entonces, esta carta me habla mucho de esa posibilidad que podría ocurrir de la abducción masiva para el rescate de seres humanos, pues de este tipo de situaciones que tenemos aquí gráficamente muy claras. Muy claras. Entonces, pues eso es lo que este oráculo me deja ver, amigos. No sé si ir más allá con el tarot. Ya tengo aquí un ratote. 1 hora y cuarto con esta lectura. Bueno, vamos a hacer algo. Si te gustó esta lectura, te invito a que te suscribas aquí a mi canal King of Oro Tarot. Si te gustó esta lectura, te invito a que te suscribas a mi canal King of Oro Tarot. También que me sigas en las redes sociales. Aquí en Facebook igual King of Oro Tarot. Instagram y Twitter. Ahí están en la portada las direcciones de las redes. Si esto te gusta, este contenido te ha agradado, te ha hecho pensar y sobre todo la lectura resuena contigo, con lo que tú sabes del fenómeno, con lo que se ha escuchado últimamente y con lo que todos pensamos que pueda llegar a ocurrir, bueno, pues entonces déjame un like, déjame tus comentarios. Verdaderamente me gustaría escuchar lo que tienes que decirme al respecto, porque creo que los oráculos y el tarot son herramientas bastante fuertes a las que a veces pues no les estamos dando el uso adecuado, ¿ok? Entonces déjame tu like, suscríbete, escríbeme en comentarios qué te parece y qué piensas al respecto y entonces trabajaríamos con el siguiente juego de cartas. En otra lectura haríamos cuestionamientos de esa naturaleza con este tarot de extraterrestres que tengo aquí. Ahorita ya no me puedo exceder más. Tenemos 1 hora con 20 minutos casi. Entonces, pero la lectura ha sido apabullantemente contundente en lo que estábamos preguntando. Y sí, esos objetos, para responder la pregunta inicial, porque me alargué para responder todo eso, esos objetos que nos han dicho que son globitos, como siempre nos dicen que son globitos, pues nunca han sido globitos, son naves. ¿Ok? Un placer el haber estado contigo. Soy King of Oro Tarot. Nos vemos en la próxima sesión de lectura. Dame un like, te lo pido de favor. Y hasta la vista.